Cuando escuchamos la palabra poltergeist, lo primero que se nos puede venir a la mente es la famosa película del mismo título, con aquella niña rubia como protagonista, que vivía atormentada junto a su familia por culpa de un ente malvado que corrompía la paz en su hogar. La aportación cinéfila ha influido mucho en la gente a la hora de dar por sentado un significado para esta palabra, que originalmente viene del alemán y significa duende ruidoso. Es así como se asocia el fenómeno poltergeist a un fantasma o a más entes que habitan en una casa y producen fenómenos inexplicables, que terminan otorgando a dicha casa el título de encantada. Hay muchos ejemplos en la historia a lo largo del mundo, unos claramente fraudes o montajes. Sin embargo, hay muchos más sin explicación. Y por último, están los que han encontrado explicación de algún modo más ligada a la psicología. Poltergeist es un fenómeno paranormal que engloba cualquier hecho perceptible, de una naturaleza violenta e inexplicable inicialmente por la física, producido por una entidad o energía imperceptible. El término suele utilizarse coloquialmente para definir todos los acontecimientos violentos que suceden en un lugar supuestamente encantado, y para los cuales no existe una causa aparente que pueda describir la ciencia. Entre los fenómenos poltergeist se incluyen por lo general ruidos inexplicables, movimientos de objetos inanimados, materialización, desaparición de comestibles, olores extraños y ataques físicos. La entidad imperceptible que genera estos hechos, según la parapsicología, suele ser un fantasma o una entidad asociada a una persona muerta. También puede ser causado por telequinesis inconsciente derivada de estrés o tensión emocional. La ciencia atribuye estos hechos a fenómenos físicos probados, como la electricidad estática, los campos electromagnéticos, el aire ionizado, los infrasonidos o los ultrasonidos. Asimismo, afirma que podrían derivarse de simples alucinaciones causadas por envenenamiento por monóxido de carbono. Estos fenómenos llevan reportándose desde principios de la humanidad, en la mayoría de las culturas y países. Y es ahora, con la facilidad de la era tecnológica, cuando son registrados en video, imagen y audio. Los poltergeist constituyen uno de los fenómenos paranormales más desconcertantes. Vuelan objetos, se abren y se cierran puertas, aparecen charcos de agua de la nada, etc. Y aunque parezca mentira, son mucho más frecuentes de lo que nos imaginamos. En este preciso instante podría estar ocurriendo algún poltergeist cerca de nosotros. Uno de los primeros casos conocidos se registró en los Anales Fuldenses, una crónica del año 858. Los sucesos tuvieron lugar en una granja de Bingen, cerca del Rin. En el relato se hace referencia a un espíritu maligno, que lanzaba piedras e hizo temblar paredes como si las martillara. Cabe destacar que el lanzamiento de piedras se repite en muchas crónicas, así mismo como incendios. Los poltergeist empezaron a estudiarse en serio cuando se creó la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres, Society for Physical Research, en 1882. Los estudiosos observaron que en la mayoría de los casos había adolescentes en las casas donde el fenómeno paranormal se producía. Así que se planteó como hipótesis de trabajo averiguar en qué medida los jóvenes podían ser un detonante. En tiempos de Freud, la teoría más ampliamente aceptada era que los poltergeist eran una manifestación inconsciente de la energía sexual del adolescente. Se dice que este fenómeno es la manifestación hacia el exterior de algún trauma psicológico, y se cree que se manifiesta por la impotencia de poder expresar algún sentimiento maligno o de ira. Pero hasta la fecha nadie ha ofrecido una teoría que esclarezca con rigor esta conexión. Asimismo, también existe una teoría científica que intenta explicar el origen y las causas del fenómeno poltergeist, y la explicación es la electricidad estática, los campos electromagnéticos y el aire ionizado. Por otra parte, también se cree que el fenómeno poltergeist se genera cuando una persona fallece en medio de un sentimiento muy grande de odio y teniendo en cuenta que las investigaciones pertinentes
han llegado a la conclusión de que los fantasmas son simplemente impresiones del alma. Se dice que cuando hay un sentimiento o una emoción extremadamente fuerte, el alma plasma ese sentimiento en el ambiente. No obstante, algunos casos de fenómenos poltergeist son descritos como capaces de tomar no solo una forma, sino también una personalidad, algo que sin duda nos sugiere la existencia de algún tipo de conciencia e intención. La parapsicología, la ciencia que se ocupa de los fenómenos paranormales, da dos posibles explicaciones para un fenómeno poltergeist. En la primera, la actividad poltergeist tiende a darse alrededor de una persona, denominada agente o foco. Aquí estaríamos hablando de lo que la parapsicología define como psicoquinesis espontánea recurrente. Es decir, la persona tiene influencia de algún tipo sobre objetos inanimados de un modo involuntario o inconsciente. En algunos casos puede darse que la persona que produce este tipo de energía sí sea consciente, pero no es muy común. En muchos casos, las manifestaciones provocadas por la psicoquinesis se llegan a presentar como teleplastías o ectoplasmías. El individuo produce inconscientemente ectoplasma, una sustancia viscosa que puede tomar forma de rostros u objetos, voces, ruidos sobrenaturales, entre otros. Normalmente dicho fenómeno se asocia a adolescentes que padecen algún trastorno de ansiedad o que han sufrido algún trauma psicológico, convirtiendo el fenómeno psicoquinético o poltergeist en una manifestación exterior de emociones muy intensas. Es aquí donde los científicos desacreditan totalmente estas hipótesis, por entender que el cerebro humano carece, y esto se puede aplicar al fenómeno de la telepatía, de la suficiente energía como para producir movimientos u otros fenómenos sin existir un contacto físico con los objetos receptores. Para esto, los científicos y algunos investigadores han intentado darle explicación racional a estos fenómenos poltergeist, aportando hipótesis más o menos acertadas. Una de ellas, para explicar un movimiento sonido extraño dentro de una casa supuestamente encantada o influenciada por un agente psicoquinético, los investigadores hablan de la onda sonora estacionaria. Según la física, determinadas ondas sonoras de frecuencia asociadas al tamaño de la sala en la que se producen pueden generar una onda estacionaria que resuene en el humor vítreo. Este es un líquido gelatinoso y transparente que rellena el espacio comprendido entre la superficie interna de la retina y la cara posterior del cristalino del ojo humano, produciendo así una sensación de notar movimiento a ambos lados del ojo. Y de esta manera se pretendría explicar los fenómenos visuales asociados al poltergeist. Asimismo, la sensación de sonidos extraños podría ser generada por alguna fuente constante e inaudible de baja frecuencia, por ejemplo, un electrodoméstico. También tenemos la hipótesis del aire a presión, para darle otra explicación a los movimientos violentos y espontáneos en objetos inanimados. Esta hipótesis sostiene que muchos fenómenos paranormales que envuelven el movimiento de objetos pueden ser causados por generadores de aire a alta presión, que empujan a estos objetos con gran violencia. No obstante, esta teoría carece de credibilidad en la mayoría de las ocasiones. Es de esta manera que los científicos aseguran que los fenómenos poltergeist podrían ser un fallo de interpretación de unos fenómenos que sí son explicables a través de principios físicos, como los que acabamos de citar, y otros más como la electricidad estática, los campos electromagnéticos, el ultra e infrasonido y el aire ionizado. Pero ahora pasaremos a hablar de la perspectiva puramente paranormal, la que asocia el fenómeno poltergeist directamente a una entidad fantasmal. Se diría que esa es la perspectiva por tradición popular, la parte misteriosa y aterradora que no busca otra explicación racional. Hablaremos del poltergeist en su versión más extendida, esa entidad fantasmal asociada a una persona muerta, que en el momento de su fallecimiento estaba inmersa en unas emociones o sentimientos muy intensos, normalmente asociados a la ira. El fantasma sería una mera impresión o vestigio del alma. Esta impresión quedaría grabada por su intensidad en el hogar. A esto se le llamaría impregnación en la parapsicología. Esta teoría de la impregnación en muchos casos competen a un terreno donde los sucesos tienen como antecedente una gran contingencia psicoemocional, como el suicidio, asesinato, matanzas, sufrimientos, etc.
y en el lugar donde ocurre el poltergeist se ha impregnado prácticamente de estos acontecimientos, haciendo que de esta manera quizá la liberación de alguna partícula de origen mental asociadas con condiciones electromagnéticas, diríamos apropiadas, darían paso a las distintas manifestaciones paranormales que forman parte de una vasta y retadora fenomenología, dejando de esta manera impregnado el lugar, convirtiéndolo, como muchos afirman, en un lugar encantado. Muchas personas han querido tomar contacto con estos entes, y muchos piensan que los poltergeist y los espíritus se les puede contactar por medio de la Ouija, un tablero con superficie lisa con una serie de letras dispuestas en semicírculo. Los participantes posan los dedos sobre un vaso colocado boca abajo y este se va desplazando de una letra a otra, deletreando palabras. Pero ojo, practicar la Ouija puede llegar a ser muy peligroso. En 1990, Estefanía Gutiérrez, de 18 años, realizó varias sesiones de Ouija con unas compañeras de clase. En una de esas sesiones las descubrió una profesora, que rompió el vaso que utilizaban para ello. Los testigos relatan que del vaso comenzó a salir un humo negro, y que este se metió por la nariz de Estefanía. Automáticamente, la joven no volvió a comportarse de manera normal. En los sucesivos días se mostraba asustadiza, nerviosa y susceptible. Además, comenzó a sufrir ataques de epilepsia, cada vez más continuos, que derivaron en una catalepsia y finalmente en una muerte súbita. Lo más curioso fue que las diferentes pruebas médicas que se le realizaron nunca revelaron un motivo físico para sus ataques. Los padres de Sofía cuentan que a partir de su muerte en la casa se empezaron a dar una serie de sucesos aterradores que fueron su tormento durante años. Objetos que se movían, ruidos extraños, una voz femenina que gritaba mamá y otra masculina que exhibía una risa maligna en el pasillo de la casa. En sí, varios fenómenos de tipo poltergeist. Sin embargo, el suceso más impactante fue cuando la madre se encontró con una foto de su hija, que había sufrido combustión espontánea. La foto se quemó por dentro. El marco y el cristal no sufrieron daño alguno, solo la fotografía. El matrimonio decidió abandonar tras muchos años el hogar y dejaron de sufrir estos fenómenos. Lo curioso es que la nueva familia que habitó ahí aseguraba no padecer ningún tipo de fenómeno paranormal. De esta historia podríamos deducir por qué es muy peligroso jugar a la Ouija, asimismo como sacar más preguntas acerca de la teoría de la impregnación, ya que en esta casa al parecer la impregnación fue momentánea. La teoría de la impregnación es muy compleja. Los países europeos, así como Estados Unidos y quizás otras potencias, se encuentran investigando acerca de esta posibilidad, en laboratorios muy diversos y complejos. Estos fenómenos necesitan ser estudiados y quizá ya tengan una respuesta a estos extraordinarios hechos. Las teorías, como habrás escuchado, son muchas y ninguna concluyente, así que ustedes son los que tienen que darle significado o creer en una hipótesis u otra. Cada caso verdadero de poltergeist puede ser analizado y algunos concordarán con algunas hipótesis. Muchos casos terminarán en fraude por la influencia de la expectación mediática y sensacionalista que provoca que las personas emisoras del poltergeist o que padecen las posibles hostilidades de una entidad fantasmal comiencen en un momento determinado a provocar físicamente los fenómenos, exagerándolo todo para tener más notoriedad o hacer negocio con ello. Un ejemplo perfecto es el caso del poltergeist de Enfield. Otros poltergeist no tendrán explicación alguna, y solo estará en nuestras manos el decidir por qué camino irnos, el paranormal o el científico. ¿Tú qué piensas? Te invito a visitar nuestro blog de Canal del Misterio, donde podrás ver por categorías y más ordenado todos nuestros videos. Si te ha gustado el video, no olvides dejarnos tu like, así como comentarlo. ¿Tú qué piensas al respecto de todo esto? No olvides pasar por nuestras redes sociales.
Nos vemos en el siguiente video.